En 1998, Dios le entregó a los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega la telecadena SBN con 2 canales de televisión locales. En 2013, mediante un acuerdo con Christian Television Network, se sube la señal a satélite a través de Intelsat 21 con un alcance internacional del norte, centro, Sudamérica y parte de Europa. La Iglesia no ha escatimado en invertir en las comunicaciones debido al crecimiento acelerado de almas viniendo a los pies de Cristo. Cada palabra que se predica desde la senda antigua sale simultáneamente a través de las múltiples cadenas de televisión locales e internacionales, además de múltiples emisoras de radio, páginas de internet, nuestras aplicaciones y las diferentes plataformas digitales. A pesar de los diferentes obstáculos que se han presentado en la última década, económicos, diferentes fenómenos naturales como huracanes y terremotos, la señal de nuestro canal ha permanecido ininterrumpida. Además, en la reciente pandemia, nuestros medios de comunicación fueron la única forma de poder llevar la palabra al pueblo, permitiendo que la senda antigua se convirtiera en la iglesia virtual de miles de personas en Puerto Rico y a nivel internacional. Ahora, en el 2022, nos proyectamos al futuro para seguir desarrollándonos en las nuevas tecnologías y seguir cumpliendo con la gran comisión. Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hacia allá vamos, al compás de los tiempos, pero anclados en la roca que es Cristo Jesús. Cristo Ahora Veo Café evangeliza hasta los confines de la tierra. RS Contractor 359-1784. Jayhams Enterprises 529-2202. NB Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquila tu autopr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Presentan CAP 2022, año de cumplimiento. En la senda antigua Toalta. Separa la fecha. 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Aún estando en momentos duros, nosotros podemos gozarnos porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, dándonos paz, dándonos gozo en medio de cualquiera sea la situación. Y si alguien hoy llegó a este lugar y como decíamos el viernes, quizás hace un tiempo no visitabas una iglesia, el Señor nunca se fue a ningún lugar. Él sigue estando aquí, pero no solo aquí. Él está. Dios está. Él no tiene fronteras. No tiene límites de espacio. Si tú le llamas, Él te responde. Así que no lo dudes. Él lo hace.
cada montaña moverás y las cadenas romperás. Sé que tú nunca fallarás, en tu nombre hay poder. Aunque parezca el final y las mareas suban más, yo sé que en ti puedo confiar. En tu nombre hay poder, en tu nombre está el poder. Montañas moverás, cadenas romperás, lo creeré, solo en ti creeré. De lo imposible tú milagros formarás, lo creeré, solo en ti creeré. Nuestra esperanza firme está, pues tú ya has vencido al mal. Jesús, por siempre creeré que en tu nombre hay poder, en tu nombre está el poder. Montañas moverás, cadenas romperás, lo creeré, solo en ti creeré.
aplauso fuerte. Estamos celebrando una victoria que el Señor resucitó. Gracias, Padre. Dice la palabra de Dios que bienaventurado aquel, ¿verdad?, que tomó, Señor, la decisión de venir a la casa de Dios. Y dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Desen un aplauso porque usted es un bienvenido. Y si hay alguno que hace tiempo no iba a la iglesia, como decía nuestra hermana, o tomó hoy la decisión de llegar a este lugar, de visitarnos por primera vez, siéntase en la confianza de levantar sus manos para que alguien, ¿verdad?, le dé ese caluroso abrazo. Así que usted es un bienvenido del Señor. Así que des un aplauso, iglesia. ¿Cómo le dice la iglesia? No, eso no se escuchó. Los niños, saben que somos los pastores de niños. Cuando alguien llega a la catedral nuevo, los niños se levantan a gritar y dice... Yo como que por aquí no escuché. ¿Cómo es que dicen los niños? Porque todos somos niños. Tenemos que ser niños para volver, ¿verdad?, al reino de los cielos. Así que le decimos, ¿verdad?, que si no ha hecho de su iglesia, ¿verdad?, una iglesia pertinente, nosotros tenemos una casa abierta, maravillosa para recibirle, de educación, de todo. Y también tenemos el colegio Yará. Si su niño está en una institución, ¿verdad?, que no es la que usted desea, pues aquí tenemos palabra durante, ¿verdad?, la semana para los niños. Así que haga de la escuela Yará, ¿verdad?, una de ellas. Y en el verano vamos a tener campamento de niños. Desen un aplauso. Si usted a lo mejor tiene temor de dejar su niño en otro lugar, aquí es un lugar perfecto, en la Academia Yará. Así que, Pastor Pichi, salude. Dios les bendiga a todos. Hoy es un día poderoso de Dios, de resurrección de aquel que verdaderamente nos amó. Y sabemos que hoy lo que va a suceder aquí va a ser sobrenatural. Ten la perspectiva de que verdaderamente Dios va a hacer algo poderoso. Por eso te damos la bienvenida y sabemos que de aquí en adelante van a haber cosas poderosas para el Señor. Amén. Denle ese aplauso a nuestros pastores, Iliana y Ricardo Ortega, mejor conocido como Pichi. Buenos días, bienvenidos todos a la casa del Padre, a la casa del pan, a la casa del vino, como decía Pastor Rafa. Este es el día que hizo el Señor y no es un cliché, es que es un nuevo día. Dios nos dio este día. Dios nos dio este día. Mucha gente no pudo lograrlo este día, pero usted y yo estamos en la casa del Señor. Así que no solo nos dio este día, sino que lo vamos a aprovechar al máximo, dándole la primicia al Señor. Él se alegra cuando nosotros le podemos dar la primicia. Usted pudo estar en una playa, usted pudo estar en cualquier lugar, pero usted decidió venir a la casa del Señor. Y yo les felicito a todos, bienvenidos, como dijeron nuestros pastores, a nombre de todo el equipo pastoral y líderes de nuestra casa, a nombre de mi esposo, a nombre de esta servidora. Gracias por escoger esta su casa de adoración. Nos sentimos muy honrados. Nos ponemos en pie y oramos por las peticiones, por los enfermos, por la situación en Ucrania, por tantas peticiones que hay delante del Señor. Porque ciertamente hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y yo sé que la va a tomar de sorpresa, pero Pastora Nélida, suba. Una mujer como ella, que todos los lunes, hermano, esa mujer hace unas oraciones que el infierno tiembla. Y ella es una mujer de Dios preciosa, que yo Gloria amo. a Dios. Bella por dentro y bella por fuera. Así que vamos a unirnos con esa oración que yo sé que mueve montañas. Amén, gloria a Dios. Ustedes me van a ayudar también, ¿verdad que sí?
pues nos vamos a unir en ese Espíritu Santo que es todopoderoso, que está en nosotros y con nosotros, y para dar a otros también, porque no tiene límites el poder de Dios, y mueve montañas y alcanza hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues nos unimos en el acuerdo, Padre Santo y Padre bueno. Mira a todos tus hijos aquí presentes, el cuerpo tuyo y tú la cabeza, Cristo. En esta hora enviamos la palabra de sanidad, de salud, de bendición. Oh, aquella palabra, Señor, que nos fue entregada, Señor, para dar a otros con el poder y la autoridad que tú nos has depositado en nuestro ser, Padre, para enviarla como saeta, Señor, al perdido, al angustiado, al que necesita sanidad y liberación, a todo pueblo y nación, Padre. Tu Espíritu Santo llega a todo lugar, en todo momento, porque tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas a tiempo, y en esta hora nos unimos a tu santa voluntad y perfecta, que es restaurar, que es sanar, que es salvar al perdido. Ese es el corazón de Dios, y nosotros estamos en acuerdo a esa voluntad divina, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, enviamos palabra de salvación a nuestro país, Puerto Rico, la isla del Cordero, a toda nación, Señor, que necesita un encuentro contigo, Padre. Oh, mira las naciones en conflicto, Señor, en disensión y en guerra. Tu Espíritu Santo llega para cambiar corazones de piedra y colocar corazones de carne. Tú eres el Dios transformador de cada vida, porque tú fuiste el que nos creaste. Tú nos hiciste conforme a tu semejanza, Padre, y tu amor sobrepasa todo entendimiento. Y en esta hora enviamos palabra de amor, de consuelo, en el nombre poderoso de Jesús, y para la gloria de tu nombre sea hecho. Amén. Aleluya. Oh, gloria, dele gloria a Dios. La fe mueve montaña. Vamos, alábalo, alábalo, que Él vive. Lo creeré, solo en ti creeré. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, solo en ti creeré. De lo imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti creeré. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, sí lo creo, sí lo creo, sí lo creo. En lo imposible tú
hermosa alabanza abajo en el pasillo, porque damos por sentado todo lo que aquí sucede. Pero todo lo que aquí sucede con tanta excelencia lleva oración, lleva ayuno, lleva ensayos, lleva preparación para presentarle a Dios y a ustedes lo mejor. La Biblia dice que cuando vayamos a cantar y adorar, que lo hagamos bien, porque Él merece siempre lo mejor. Por eso la excelencia de lo que aquí acontece en esta casa a las naciones, siendo tan responsable este altar, porque no solamente se bendice a los presentes, sino que a través de la cadena internacional CTNI bendecimos las naciones. Con una noticia que quiero que oren por eso. Tengo entendido que va a ser aún mayor la cobertura del satélite pronto. Nos han avisado los ingenieros, nuestro ingeniero Ramón y todo el personal, ¿verdad?, de ingeniería de Estados Unidos y de aquí, van a utilizar como sede aún, escuche bien, de la cadena americana, nuestras facilidades y nuestros equipos. Dios está haciendo cosas maravillosas. Quizás había un poco de inquietud porque el presidente de CTN, mi hermano y amigo Bob Andrea, pues partió con el Señor hace 2 meses. Y algunos dijeron, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que la visión permanece y aún se amplía para la gloria del Señor. Eso lo hace Dios. Y siempre que usted vea a los adoradores, tanto los jóvenes como los, ¿verdad?, el ministerio de adoración, todo lo que aquí se hace, ore por ellos, porque lo que fluye desde la cabeza baja al pueblo. Y es bien importante que siempre estemos conectaditos. Todos los ministerios de la casa, desde el que toca el cable hasta el que está abajo escondidito en las pantallas, todos somos un equipo. Así que a esta alabanza quiero que usted la cante con ellos, con nosotros, porque fue la que me sorprendieron cuando esta mañana llegué a nuestras oficinas. Y algún día en vez de la cruz, ¿sabe qué? Mi corona Jesús me dará. Dígalo. Oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos. Mi gloria será. Aleluya. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. Quizás hoy estás todavía cargando una cruz. Porque el Señor dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es tiempo de quejas, es tiempo de decir, aunque pese, la tuya fue más pesada. La tuya fue más pesada. Y en el nombre de Jesús hay un intercambio. Habrá un intercambio.
Habrá un intercambio. Moshakataba. Habrá un intercambio. Oh, Kabashandaraba. Habrá un intercambio. Habrá un intercambio. No sueltes al Señor. A veces servirle al Señor se hace fuerte, se hace difícil, va en contra de muchas cosas, pero no importa. Tú no caminas por la corriente de este mundo, tú caminas con el Señor y el Señor te da la victoria. Porque algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Ese día que te digan bien, dile que está a tu lado, bien, 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 buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso, haz oídos, haz caso omiso, oídos sordos a lo que no te edifica. Desecha lo que no edifica, sácalo de tu barca, sácalo de tu entorno y mantén tu mirada puesta en el blanco de la soberana vocación, en Cristo. ¿Quieres premio? ¿Quieres galardón? ¿Quieres corona? Hay que seguir hasta llegar a la meta. Los corredores terrenales, a la verdad, ellos se esfuerzan para recibir una corona corruptible. Pero tú y yo nos estamos esforzando por la fe, por la gracia, con su amor, para obtener una corona incorruptible. Den un aplauso al Señor. Otra vez. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día gózate. Corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Ánimo, pueblo, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Invítame a esta hermana Ivette. Quiero decirles que esta semana y todos estos meses vamos a tener programas bien poderosos. Ayer comenzó la clase de capellanía federal y yo quería asistir, pero voy a asistir a las otras porque quiero estar ahí también. Y quiero decirles que mañana lunes tenemos oración. Tuvimos una cosecha de almas hermosa el viernes y hay que orar sobre ellas y sobre esas vidas. Siempre hay que mantener la oración. Y hay tanto por qué orar que estamos viendo el resultado de nuestras oraciones. Así que todo el que pueda llegar los lunes a orar, hermano, es un deleite, es un gozo estar. Este próximo miércoles tendremos el tabernáculo en la mañana, como de costumbre, y estamos teniendo unas victorias extraordinarias. El miércoles pasado predicó el hermano ministro Edwin Torres. Alaba. Y este miércoles en la mañana, pues también, no sé quién tenemos de invitado. A Dwight, va a estar poderoso, profeta Dwight. Gracias, Pastor Rafa. Y en la noche hemos querido invitar un hombre que tiene una experiencia misionera preciosa. Adelante, y ve para que usted nos describa. Él se llama Axel. Axel Lanaus. Muy bien, dígame. Axel Lanaus es puertorriqueño,
tiene más de 20 años trabajando el campo misionero, es pastor y dirige hoy día, es el presidente de Global Commission Partners. Global Commission Partners es una de las agencias misioneras más grandes del mundo y trabaja con el lado de Europa, lo que es África, Asia, toda esa zona. Ellos trabajan, tienen obra misionera en prácticamente todos los países. Él viene el miércoles. Esto no es para misioneros, esto es para toda la iglesia, porque todos hemos sido convocados a la gran comisión. Y usted quizás no llegue físicamente, pero llega con oración o llega con los recursos, pero de alguna manera todos llegamos. Así que es importante que podamos estar aquí este miércoles. Él viene con un mensaje poderoso de lo que está ocurriendo de aquel lado del mundo con el evangelio, porque para los que conocen saben que allá está la ventana 1040. La ventana 1040 es lo que nos falta para que ocurra Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? ¿Cuántos quieren que nos den esa corona? Pues para eso tenemos que trabajar todos como cuerpo, como iglesia, unidos. Así que les invito, no se lo pierdan. Va a ser una experiencia única, enriquecedora, y nos va a dar herramientas para orar, nos va a dar conocimiento para saber cuán cerca está la venida del Señor. Dios les bendiga. Hermoso. Y el viernes nuestra juventud sigue cosechando frutos, trabajando duro. Invite jóvenes en su comunidad. Debe haber algún joven, algún juvenil, alguien que usted lo vea que como que no saben a dónde ir ni qué hacer. Tráigalo, invítalo a la casa del Señor y haga el esfuerzo de traerlo. ¿Para qué? Para que sea impactado como han sido tantos jóvenes impactados con el Espíritu Santo dentro de la dinámica que cada viernes aquí se da en la reunión de nuestra juventud. Amén. El próximo miércoles, anticipo, viene una pastora de España. Sí, es que algo Dios está haciendo, hermano. Así que nosotros no hay tiempo para para aburrirse. Porque hay gente que dice, yo me aburro, yo no soy burra, yo no tengo nada que ver con eso. En Cristo siempre hay algo que hacer, hay alguien que evangelizar. Los lunes se va a las gardenias, el sábado casi siempre hay una salida para algún tipo de evangelismo. Usted intégrese. Y los lunes, los caminantes, hombre de valor. Pastor, usted está calladito hoy. Está bien, pues los hombres de valor también van a estar allí, los que caminan el 23. Sábado, es 23. Y tenemos el ayuno, que es este próximo sábado. Retiro para todos los líderes. Que Pastor Elizabeth está descansando. Te amo, amada. Te bendigo. Avanza. Gloria a Dios. El próximo sábado vamos a tener, ahí lo tenemos, el retiro, la nobleza del servicio. Es compulsorio para todos los ministerios y abierto para toda la iglesia. Pastora Zulema con nosotros. Aleluya. Vinimos a celebrar en este día al que nació, murió, resucitó y volverá. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Yo lo espero y usted lo espera junto conmigo. Vamos a ponernos en pie porque ahora en este momento vamos a adorar. Vamos a continuar la adoración. Desde que llegamos por los atrios, hemos estado adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero ahora lo vamos a hacer de otra forma. Lo vamos a hacer a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y a mí me gustaría que en pantalla colocaran Lucas 21. Lucas 21, y yo le pedí a Gloria que me estableciera esta versión que me gusta mucho. Ahorita Karen dijo la actitud. Y esa palabra a mí me gusta mucho porque yo tengo acuñado a mi vocabulario por muchos años que mi actitud determina mi altitud. ¿Usted lo quiere repetir conmigo? Mi actitud determina mi altitud. Y si hay alguien que su actitud determinó su altitud, ¿quién fue? Jesús.
Jesús. Así que leemos en la palabra, en Lucas 21, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y Jesús dijo: en verdad les digo, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Ciertamente cuando Jesús estaba sentado y todo el mundo se acercaba a las arcas del tesoro, Jesús no podía contar cuánta cantidad de dinero echaba cada persona. Pero Jesús, que tenía discernimiento, sí podía ver la actitud con la que venía cada uno de ellos. Y él pudo ver que la viuda traía una actitud distinta, una actitud diferente, una actitud con un corazón agradecido, una actitud de victoria. Ella no vino lamentándose, no vino triste, sino todo lo contrario. Vino, como dice en la palabra, que Dios ama el dador alegre. Así que esa viuda vino contenta. Y a mí me llama mucho la atención que Jesús miró su actitud. Así que esta mujer es resaltada en la palabra mediante la actitud que tuvo, porque también tuvo una actitud de fe. Yo imagino que Jesús, cuando estaba cargando la cruz, tenía una actitud de victoria y tenía los ojos puestos en ti, tenía los ojos puestos en mí y decía: esta cruz duele, esto está fuerte, pero yo tengo una actitud que yo sé que al tercer día yo voy a resucitar, yo voy a ir al Padre y yo voy a redimir a los hijos. Así que qué actitud maravillosa la que tenía Jesús. Así que una actitud llama a otra actitud en esta mañana. Porque esa viuda se acercó con todo lo que tenía, porque sabía que delante de quien estaba tenía la actitud maravillosa del poder de resurrección. Así que en esta hora usted, con su ofrenda en la mano, con una actitud de victoria, porque hoy es un día de victoria. Hoy es un día de victoria. Vamos, dígale al que está al lado: hoy es un día de victoria. Donde la actitud que tuvo Jesús es la actitud que hoy nos tiene puestos de pie. Es la actitud en la que Jesús dijo: yo voy al Padre a preparar morada para todos aquellos que en mí creen. Eso es tener una actitud de altitud. Y con sus ofrendas en la mano y con un corazón agradecido por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Yo te pido en esta hora que tú cierres tus ojos y tú levantes tu ofrenda. Para aquel que tiene su celular y que lo va a hacer a través de Business ATH móvil. Alaba 7 a través del P.O. Box 54 Toalta, Puerto Rico 00954, o a través de todos los medios que también puede llamar, porque hoy es una ofrenda distinta de actitud. Cuando Jesús iba a la cruz tenía una actitud en donde Él se iba a ofrendar por tu vida y por la mía, por tus pecados, por los míos, por tu prosperidad, por tu sanidad, por tu restauración. ¿Qué mayor ofrenda esa? Así que la ofrenda que tú tienes en tu mano con esta actitud, tú se la vas a presentar al Padre diciéndole: gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque tú eres mi Abba Padre. Padre, te damos gracias en esta hora, porque presentamos nuestras ofrendas a ti, Señor. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos.
en una actitud de adoración a ti, en una actitud de agradecimiento, pero también en una actitud de victoria en este día. Gracias te damos, Señor, porque todo contrato que ha estado estancado, ahora mismo en el nombre de Jesús se desatan los contratos. Ahora mismo toda promoción que ha estado entorpecida, ahora mismo se abren las esclusas de los cielos y sale esa promoción para aquel que la está esperando con una actitud de victoria. Padre, te damos gracias porque tú suples más poderosamente de lo que nosotros podamos pedir o entender. Gracias, Padre, porque tú nos das mucho más, porque ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Y todos los que conmigo están en el poder del acuerdo dicen amén. El Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil /Alaba 7. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está. ¡Celébralo! El Rey está vivo. El Rey de Gloria está vivo. Está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo. Está vivo, está vivo. Sí, el Rey de Gloria está vivo. Está vivo, está vivo. Oh, el Rey de Gloria está vivo. Está vivo. Vivo está. 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 Vivo
Decláralo. vivo está, 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 vivo está. Hoy celebramos al Cristo vivo. Gracias, Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Voy a tomar esta parte para luego ver lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Nuevamente. Pero quisiera compartir brevemente una palabra. Y quiero saludar a todos los muchachos de Bayamón, de las distintas instituciones y todos los que están en los hospitales o en los hogares. Y a raíz, ¿verdad?, de la señal que se mueve al mundo entero para la gloria del Señor. Bajo el lema "Hay vida", quiero compartir brevemente. Hay vida. Y te pregunto en esta hermosa mañana, ¿cómo llegamos a tener vida? ¿O cómo llegamos a estar en Cristo? Porque estar en Cristo es tener vida. Dile que está a tu lado, tienes vida en Cristo. Tienes vida en Cristo. Hay vida. Hay vida. Hay vida. Yo no vengo a hablar de muerte, yo vengo a hablar de vida. Yo vengo a hablar de que la tumba está vacía, pero la cruz también está vacía. Yo vengo a decirte que todo se consumó en Él y para Él y somos de Él. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Dice la palabra en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Para la gloria y la honra del Señor. Dice la poderosa palabra del Señor, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Se lo voy a leer completito. Gloria al Señor por su misericordia. Gracias, Padre. Sabiendo que Dios hoy nos bendice con el privilegio de estar aquí, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Wow, yo me puedo gloriar en esta mañana y usted también, porque estamos en Cristo y nos estamos gloriando en el Señor y estamos celebrando que Él vive, estamos celebrando que hay vida, que no solamente la hubo al tercer día cuando resucitó de entre los muertos, sino que desde antes su ministerio terrenal, donde quiera que Él caminó, por donde quiera que Él estuvo, donde quiera que se hizo presente, allí físicamente impartió vida, impartió esperanza, impartió salud, impartió, oiga, una fe inquebrantable para que ellos pudieran creer en Él y estar en Cristo. Y una vez más, Él estuvo declarando la vida que Él venía a dar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él no se quedó en meras palabras. Hermanos, los hombres hablan muchas palabras, pero no las cumplen del todo. Jesús no solamente habló palabras hermosas, sino que en la prueba de fuego fue más grande. Allí en la cruz del Calvario expuso su cuerpo. Él entregó su cuerpo. No fue que nadie se la quitó, fue que Él mismo se entregó. Isaías 53 dice que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no se defendió, porque a eso vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tú y yo hoy hemos reconocido que una vez estuvimos perdidos y fuimos encontrados. Y ahora no hay muerte, ahora hay vida.
Por eso usted no puede ponerse triste. No importa las luchas, no importa las batallas, no importa las pruebas. Hay vida en Cristo Jesús. Aleluya. Y al ser expuesto en aquella cruz y morir antes de que le quebraran las piernas, alaba. Porque había una palabra profética, dicho por el salmista, dice que ni uno de sus huesos sería quebrantado. Pero si alguien sabía, eran aquellos soldados romanos que estaban acostumbrados a crucificar a la gente. Y sabían cuando estos ya yacían muertos, le quebraban las piernas. Pero hubo uno que por curiosidad o por dirección de Dios pasó y lo miró y dijo: este sí se murió, pero por si acaso vamos a meterle una lanza por el costado. A ninguno le metían lanzas por ningún costado. Pero hay una palabra profética que se había dicho de antes, que saldría sangre y agua. Aleluya. Y de ahí saldría un parto sobrenatural. Y era un pueblo que se levantaría con aquel sacrificio tan grande. Y cuando aquella lanza abrió su costado, el corazón de aquel soldado tiene que haber quedado sorprendido. Dios, nunca había visto que saliera sangre y agua. Hay vida. Hay vida. Hay vida. Los componentes de un parto precisamente son sangre y agua. Qué grande es Dios. Llegamos a estar en Cristo y llegamos a obtener vida porque estamos en Él. La frase más preciosa en la Biblia entera, una de las más bellas, es en Cristo. En Cristo. Y esta frase aparece 130 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y dice, y Dios, Efesios 1, 3 y 4. Dios, esto es para que usted sepa que hay, no le oigo, más fuerte. Los que están en la casa tampoco los oigo. ¡Hay vida! ¡Hay vida! No importa lo que estés pasando hoy. No importa los disgustos, ni las pruebas, ni las batallas. Hay vida, hay vida. El Señor dice que Él está en control de todas las cosas. Y si Él dice que está con nosotros y por nosotros, no tenemos de qué preocuparnos. Dice la Biblia en Efesios 1, 3 y 4. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y dice la Biblia en primera de Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. En Él estamos, hermano, en quien tenemos, Colosenses 1:14, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Aleluya. Si algo debemos estar bien felices de servir al Cristo vivo y de estar en Cristo, es que dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. Usted asegúrese no de venir a la iglesia solamente, no de verme por la televisión ni escuchar los mensajes bonitos que dan por aquí, de estar en Cristo. De estar en Cristo, vivir para Él, observar sus mandamientos, hablar con Él, tener intimidad con Dios, celebrarlo continuamente. Si estás en Cristo, lo dice la Escritura.
tenemos redención por su sangre, perdón de nuestros pecados. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay unas connotaciones ahí. ¿Qué dice? Hay una aclaración. Para los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque sus palabras son espíritu y es vida. Y Él nos ha dado un Espíritu Santo que habita en este cuerpo, hermano, aunque usted no lo crea. Él está en usted, dentro de usted. Esta vasija no merecía, porque somos vasijas de barro, pero fue limpia con la sangre de Cristo. Y al ser limpia con la sangre de Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Por qué la exigencia de Dios de que aceptemos a Jesús? ¿Por qué la insistencia de la iglesia de que usted acepte a Cristo como su Salvador? Porque para estar en Cristo hay que haberle recibido primero. Hay que reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No fue enseñarnos a morir. No, mentira. Él nos enseñó a vivir. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. A morir. ¿Cómo es posible que hayan tergiversado profundidad tan grande? La muerte vino desde que el hombre pecó. La paga del pecado es muerte. La muerte ha estado presente, no solo una muerte física, sino una muerte eterna, una condenación eterna. Nosotros no te predicamos a Cristo para que te quedes como una piedra en esta tierra, porque todos tendremos algún día que partir de esta tierra. No es esa muerte a la que me refiero. Estoy hablando de una vida que trasciende la natural. Estoy hablando de una vida eterna en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Hay gente que le tiene miedo a la muerte sin saber que no le tengan miedo al que mata el cuerpo, como dijo Jesús. Más bien temedle al que tiene el poder de echarte en el infierno. Pastora, y usted habla del infierno en el siglo XXI. La Biblia no caduca, no tiene caducidad. Lo que este libro dice es la verdad. Y si hay un cielo, también hay un infierno. Y si hay una gloria, también hay una condenación. Hay que creer a Dios, hay que creer a la palabra. No importa cómo te lo pongan de bonito en este tiempo. Nosotros estamos aquí para exhortarte a ti que estés en Cristo, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Denle un aplauso. ¿Cómo esconder esta realidad? Si cada vez que podemos ir a un velorio de un creyente, el rostro nos testifica que se fue con el Señor. La sonrisa, la paz, la dinámica es totalmente diferente. En cambio, cuando vamos a un velorio donde se muere alguien que no tiene a Cristo, yo sé que los pastores tratamos de mandarlos a todos para el cielo, pero no es verdad. Así que le hablamos a los vivos, porque del muerto no puedo hablar. Les decimos: mira, por ahí ustedes van a pasar también. ¿Estás preparado? Dije ustedes. Porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, diga con nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Así que la insistencia de que la gente acepte a Cristo es para que tengan vida. Aleluya. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Ahora, mire lo que dice Primera de Corintios 1:2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamamos a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados. ¿Qué quiere decir entonces, pastora? Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. La Biblia nos dice que somos benditos con toda bendición espiritual en Cristo. Alguien tiene que reconocer esa bendición, apreciarla, recibirla. Considera que somos perdonados, somos justificados, somos salvados. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hace falta detenerse, meditar y pensar. ¿He recibido yo a Jesús como mi Salvador? Porque tú le preguntas a algunas personas, dicen toda la vida, nunca lo han aceptado ni lo han confesado públicamente. A su parecer, ellos ya son, ¿verdad?, salvos. Pero la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El acto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué el bautismo? Si no te diera tiempo ir a las aguas, aún confesando a Jesús eres salvo. Pero el bautismo en las aguas es una declaración pública de tu fe, de que no te avergüenzas de haber reconocido ante el mundo que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Aleluya. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estuvimos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos aceptos en el Señor. Y dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hemos sido sellados. Somos propiedad del Padre. Somos hijos de Dios. Nuestro destino final es el cielo. Dios nos ha puesto en Cristo y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Lo dice Efesios 1:13. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Evidencia de que tú eres de Dios. Es un sello indeleble. La gente no lo puede leer, pero Dios lo lee. La gente no lo puede ver, pero tú eres de Dios, yo soy de Dios. Dice que eres señalado entre 10,000, no importa donde tú te metas. Si tú aceptaste a Cristo, tú eres separado para Dios. Tú tienes un sello, aleluya. El sello no lo ve la gente, no lo tiene que ver la gente, lo ve Dios, lo ve Dios, lo ve Dios. Y conoce Dios sus ovejas y esas ovejas oyen su voz. ¡Qué maravilloso es saberse propiedad del Señor! Por eso hay vida, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me han de infundir aliento, y vas a aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges, 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 cerraba, unge mi cabeza con aceite, mi copa ha de rebosar, iglesia. Hay vida. Yo sé que hay prueba, yo sé que hay lucha. El Señor nos lo advirtió y dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo: confíen, confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Lo cree usted? Yo le creo. Yo lo creo con todo mi corazón. Porque si al tercer día le dijo a la muerte:
tú no tienes autoridad sobre mí. Porque aunque llevé el pecado de la humanidad, yo no pequé. Por lo cual, de hombre a hombre, porque no fue de Dios a hombre, fue de hombre a hombre. El Jesús hombre no pecó en la tierra, oye, pero no se levantó como Jesús hombre, se levantó como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Óyelo bien, caminó en la tierra como hombre, caminó en la tierra con el mismo estuche que tú y yo tenemos, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas tentaciones, pero con la diferencia de que el Padre lo sostuvo, porque Él se mantuvo conectado al Padre y Dios nunca lo abandonó, Dios nunca lo dejó. Fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso la muerte no tuvo poder sobre Él. Y cuando Él dijo, me voy a quedar aquí 3 días acá abajo, les dijo que fue y llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, no fue que se llevó a todo el mundo para arriba, no. Él se llevó a los que esperaban en Él. Él se llevó a Abraham, Él se llevó a David, Él se llevó a los que esperaban en Él. Él se llevó a todos los que habían creído que un día saldrían de ahí, que su Redentor vivía. Cuando Job lo vio, tiene que haber quedado más. Yo sabía que tú vivías, yo sabía que tú vivías, yo sabía, yo te estaba esperando. David lo estaba esperando cuando él se traspasó, aleluya, esa fiesta allá abajo, hermano. Usted se imagina, y el diablo buscando el nombre, estaban los ángeles del infierno. Bueno, llegó uno más, chequéate aquí, busca el nombre, que este es un pecador también. No aparece el nombre en la lista. Mira a ver si cometió falta, mira a ver qué pecado hizo. No apareció el nombre. Y como no apareció el nombre, le dijo, pásame la llave, que aquí no hay muerte, aquí hay vida. Aquí no hay muerte, aquí hay vida. Estos que esperaron en mí se van conmigo, porque ahora van para el paraíso. Van hacia arriba, ya nunca más hacia abajo. Oh, gloria a Dios. Salieron del Sheol para ascender, porque esperaron en el Señor. Y usted siempre tiene que saber que Cristo compró nuestro pasaporte a la vida eterna. Hay vida. Hay vida. No estés triste nunca, no estés desanimado nunca, porque hay vida. No importa lo que pase, hay vida. Hay promesas de Dios. Y si Él pudo al tercer día salir de allí y llevárselos de Él, cuánto más que ahora sabemos que está sentado a la diestra del Padre. Y yo tuve el privilegio, no sé si la muchacha puede ir al Facebook mío, no sé si lo llegué a poner, pero Yolanda me pasó una foto bella hoy. Yo me paré en la puerta de la tumba. No sé si lo puse o no, no hay problema. Lo puse en la puerta de la tumba y dije, vivo está, resucitó. La muerte no lo pudo retener, yo lo constaté. Y los que fueron conmigo lo hemos constatado. Y no solamente lo constato porque estuve allí, sino porque Él vive ahora en mi corazón. Incline su cabeza. Nos preparamos para recibir una demostración de amor ejemplificada a través de este drama maravilloso, la victoria de la cruz. Gracias, Señor. Toca cada corazón, toca cada vida. Oh, Rabashandarabasaya. Estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Asegúrate de ser una nueva criatura en Cristo y todo te va a ir bien.
ahí? Apagándola ahí esto. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. ¿Quién es ese anciano que tanto mira hacia la cruz? ¿No sabes quién es ese anciano? ¿No? Es José de Arimatea, el que le pidió a cuerpo de Jesús al gran Pilato para sepultarlo dignamente. Siempre le habla a las personas las cosas que hace Jesús. Las cosas que hace Jesús o las cosas que hizo. Jesús ya murió. Hombre, debería de escucharlo. Cuando habla, parece que Jesús aún vive. Oh, mira, esa que viene por ahí es su nieta. Mi niña, bienvenida sea, mi niña. ¡Padre! ¡Qué bueno que te veo! Pensando en ti estaba. Voy a comprar unas hierbas para hacerte un guiso esta tarde. Madre, me voy a quedar con el abuelo. Claro que sí. Te recojo después que haga las compras. Hasta luego. Abuelo, ¿qué hacías? Ay, mi niña, recordando a Jesús, sus milagros, sus obras. ¿Cómo olvidarlo? Hey, ¿ustedes conocen de Jesús? Me gustaría contarles una historia. Acércate. En una ocasión, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron quién había pecado, si este o sus padres. Jesús dijo, no, ni es por el pecado de este ni por el pecado de sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Aquellas palabras penetraron mi corazón, para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Jesús escupió en la tierra e hizo lodo. Se lo puso en los ojos al hombre y acercándose le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Jesús continuó predicándonos, ayúdame mi niña. Y el hombre se fue a lavar. Cuando de repente vimos a aquel hombre saltando y gritando, diciendo, ¡puedo ver! ¡Puedo ver! Aquel hombre había recibido la vista. Pero lo fascinante de esa historia no termina ahí. Cuando los fariseos supieron de esto, mandaron a buscar por ese hombre para preguntarle qué Jesús le había hecho. Y le preguntaron, ¿qué Jesús te hizo? Y él le dijo, yo no sé, yo sé que era ciego y ahora puedo ver. Sí. Ay, Santo Señor, qué hermoso fue. Pero por esto fue expulsado de la sinagoga. Jesús, al saber esto, lo buscó y encontrándolo le dijo, ¿quieres creer en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es el Hijo de Dios para creer en él? Jesús le dijo, este que está frente a ti. Aquel hombre lo adoró. Aquel hombre creyó en él. ¿Sabes? Aquel hombre tuvo un gran privilegio.
no tan solo de ver todas las maravillas que hay en este mundo, sino de ver el alfa y la omega, el principio y el fin, el pan de vida, a nuestro Creador frente a frente, cara a cara. Pero también tengo otra historia que te va a gustar. Sí, en una ocasión la fe de 4 hombres impresionaron a Jesús. En aquel día Jesús había llegado a Capernaum. Tan pronto nosotros escuchamos esto, fuimos a su casa. Él comenzó a predicarnos del reino. Qué hermoso era escuchar a Jesús predicar. Sí, había tantas personas que yo podía verlo. Pero observé que venían 4 hombres con un paralítico y trataban de llegar a Jesús. Pero eran tantas las personas que no podía. De repente, observé el techo. Sí, estaban en el techo aquellos 4 hombres, removieron el techo y comenzaron a bajar al paralítico. Y allí Jesús, impresionado, le dijo: tus pecados te son perdonados. Las segundas palabras que Jesús dice, que me impresionan y entran en mi corazón: tus pecados te son perdonados. Hubo un gran silencio en el pueblo en aquel momento. Y Jesús dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Esto lo decía porque habían escribas en el pueblo y decían en su corazón: este hombre blasfema. Pero Jesús dijo: para que vean que el Hijo de Dios tiene poder aquí en la tierra, te digo, levántate. Y aquel hombre comenzó a caminar. Tú puedes ver eso. Tú puedes ver eso, mi niña. Jesús, Jesús. Wow. Sí, lo puedo ver. Lo puedo ver. Tu abuelo siempre habla de Jesús. Así es. Mi abuelo conoce muchas historias sobre la vida de Jesús. Apenas acabas de escuchar una. Mi abuelo cuenta una historia que a mí me gusta mucho y la quiero compartir con ustedes. Y es la historia de Jesús entrando a la casa de este hombre llamado Jairo, el cual su hija había muerto. Y juntamente con la muerte de esta niña, murieron todos sus sueños. Yo no quisiera imaginar todos los sueños y todos los planes que ella tenía, pues murieron en un abrir y cerrar de ojos. Y al igual que cada uno de ustedes y yo, tenemos sueños y queremos verlos cumplir. Es por eso que Jesús, entrando en la habitación de aquella niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña cobró vida. Él es un Dios de segundas oportunidades. Él es un Dios que da nuevas oportunidades. Muy bien dicho, mi niña. Te lo he dicho muchas veces y hoy quiero recordártelo. De todos los tesoros que pueda dejarte aquí en la tierra, el mayor es que conserves a Jesús en tu corazón. Y todos esos sueños te los hará realidad. Por eso acérquense, todos deben conocer de Jesús, acérquense. Jesús aún sana. Mi hermano anduvo con los discípulos luego de un tiempo de haber muerto Jesús. Ellos, con tan solo su sombra, las personas sanaban. Él fue testigo cómo personas eran libres de espíritus inmundos, libres. Jesús es real. Sí, Él dijo: si creíamos en Él y en el que lo había enviado, todo lo que pidamos en su nombre, lo recibiremos. Entonces, tú, buen hombre, ¿qué tienes que contarnos? ¿Me llamas buen hombre? Sí. Creo que no me conoces. Yo por mucho tiempo ocultaba lo que sentía por Jesús. Yo pertenecía al Sanedrín. Yo juzgaba el pueblo a través de la palabra que Dios nos había dado, la Torá. Para mí eso era lo más importante. Pero cuando Pilato me concedió el cuerpo de mi maestro, quise prepararlo para la sepultura.
comencé a limpiar aquel cuerpo desfigurado y ensangrentado. Aquella sangre era como si me hablara. También lo hice por ti. También lo hice por ti. Ahí saltaron a mi mente las palabras que dijo el profeta Isaías. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí pude comprender las palabras que había escuchado de Jesús, que habían penetrado mi corazón, para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, yo era un ciego y no había visto la promesa de Dios frente a mí. Pero cuando dijo, tus pecados te son perdonados, lo dijo por mí y lo dijo por ti. La misericordia de Dios frente a mí, y no había hecho más. Oh, maestro, perdóname, maestro. Oh, mi niño, perdona, maestro. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Fue una gran victoria. Entonces, ¿dónde está nuestra victoria? Nuestra victoria está en Jesús. Está en la cruz. Y si la ves vacía, es porque vivo Él está. Yo descansaré en tu nombre fuerte. Aquel que tiene la victoria, la voz que habla con autoridad, aquel que reina por la eternidad. Me dará, pues tú has vencido. Muros caerán con su autoridad. No hay otro como Cristo, aquel
Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque nuestro Dios que resucitó, hoy te da la victoria. Hoy te da la victoria. La victoria es del Señor, la victoria es del Señor. Jesús es Rey. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es Rey. La victoria es del Señor, la victoria es del Señor.
victoria es del Señor. Jesús es Rey. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es Rey. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Jesús es Rey. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es Rey. Gracias, Jesús. La batalla es del Señor. La victoria es del Señor. Jesús derrotó la muerte, derrotó las tinieblas, derrotó al enemigo de nuestras almas. ¿Cómo no andar con Jesús si Él es vencedor y a todo aquel que cree en Él le hace más que vencedor? El altar hoy se abre para recibir a toda persona que se encuentre aquí hoy o está a través de la televisión o las redes, que quiera decir: yo quiero aceptar a ese Jesús victorioso en mi vida como mi Salvador, y de aquí en adelante estar en Cristo. Así que inclina el rostro la iglesia orando, y si hay alguna persona que hoy está con nosotros, quizás que alguna vez serviste al Señor y por alguna razón te alejaste, hoy es día de reconciliación, hoy es día de aceptarle, hoy es día de volver al Padre a través de Jesucristo. Señor, tú tienes todo el poder, todo lo que hacemos es para exaltar tu nombre, y aquí se ha hablado de tu maravilla, de tus milagros, pero lo más grande es que sigue siendo el Dios de milagros, el Dios que salva, el Dios que liberta hoy. No permitas que ninguna persona que esté en este lugar se vaya sin ti, Señor. La iglesia orando y la invitación está hecha. Te invito a conocer a ese Jesús que está aquí en este día para libertarte, para sanarte, para librarte. Dios bendiga a este varón que se acerca. Alguien más te llama el Señor, te llama el Señor. Mientras cantamos suavemente la victoria, yo te invito a pasar. Dios bendiga a este varón que pasa. Ven, recibe a Cristo, recibe a Cristo. Venga. Búscamele, Tishu. El Señor está aquí orando. Te llama el Señor. Te llama el Señor. Acepta a Cristo. Todo te va a ir bien, créeme. Cuando Dios entra en el escenario, todo cambia. Dios bendiga cada vida que ha pasado. Te llama el Señor. Él vino para que tengas vida
y la tengas en abundancia. Ven, acepta a Jesús. Allá vienen, sigan orando, sigan orando. La victoria es del Señor, la victoria es del Señor Jesús. Es Rey, a la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es Rey. Esta es una gran oportunidad. El único que puede cambiar tu vida de tristeza en una vida de gozo es el Señor. Dios bendiga cada vida que está pasando. Cada vida que está pasando. Y hay más. El Señor habló de este día. El Señor te trajo aquí hoy. No fue tu esposa, ni tu hijo, ni tu nieto, ni tu amigo. Fue Dios quien te trajo. Fue el Señor que te trajo a la casa para que tú entiendas cuánto te ama el Señor. La paz que el Señor da, el mundo no la puede dar. Dios bendiga esta dama. Faltas tú. Allá vienen una pareja. Dios bendiga esta pareja que viene. Te llama el Señor. Qué lindo. ¿Faltas tú? Qué difícil se le ha hecho allá pasar. Porque hay uno que no quiere que tú pases, que te pone pensamientos para qué yo no puedo yo no puedo cambiar. Sería una hipocresía de mi parte, todo lo contrario. El Señor te invita porque Él sabe que Él va a hacer la obra en ti. Dios bendiga a esta dama que ha pasado. Voy a contar hasta 3 y el pueblo me va a ayudar en esta encomienda. Esto no es una lucha física, esto es una lucha espiritual. Allá vienen. Sigamos ahí. Felicidades. Bienvenida. ¿Están preparados, iglesia? Vamos a mirar al resto alrededor y seguir orando. Y voy a contar hasta 3. Y todo el que esté ahí, que no tenga seguridad de salvación, que si muriese ahora, te vas con el Señor, no pase. Pero si no estás seguro, corre al altar. Hay que hablar las cosas ahora sí. 1, te llama el Señor, la iglesia orando, clamando. Padre, en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas. Tú los has traído hasta este lugar para darles vida, para que pasen de la muerte a la vida, porque hay vida en Cristo. Dios bendiga, hay vida en Cristo. Qué alegría verte, mi amor. Hay vida en Cristo, hay vida en Cristo. 2, te llama el Señor, te llama el Señor. Hay un clamor del cielo por amor a tu vida, por amor a ti. Él permitió que tú estuvieses aquí. Tú no moriste antes porque Dios no quería. Dios quería preservar tu vida para Él. El Señor te está llamando. 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 No te alejes del Señor. Acércate. Si tú no estás seguro de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, mira, corre al altar. No te avergüences, corre al altar. Esto es asunto de vida o muerte. Esto es asunto de cielo y eternidad
o tristemente condenación eterna. Te llama el Señor, te llama el Señor, te llama el Señor. 2, vamos, levanta esa voz, levanta esa voz, levanta esa voz clamando en el nombre de Jesús. Es que yo siento que hay alguien que falta, yo siento que hay alguien que falta. Allá vienen más, pero falta todavía. En el nombre de Jesús te llama el Señor. Te llama el Señor. Te llama el Señor. Te llama el Señor. Irrabashanda la vasaya. Oh, gloria a Dios. Te llama el Señor. Levanta su voz, un grito de rúa. Hay alguien más y se van a romper esas cadenas. Rúa, en el nombre de Jesús. Ruge, si ruge el león. Aleluya. Vamos. Te llama el Señor. Llama, llama. Corre al altar. La batalla es del Señor. Dios bendiga, falta. Dios bendiga, falta todavía, hay alguien más. Corre al altar, corre al altar, corre al altar. La victoria es del Señor. ¡Oh! Dios bendiga, Dios bendiga. Venga, te llama el Señor. Corre al altar. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Jesús es Rey. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es Rey. La victoria es del Señor, la victoria es del Señor. Jesús es Rey. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es Rey. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Jesús es Rey. Último llamado. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. 10, 9, 8, 7. Oh, gloria a Dios. 6. Corre. La victoria es del Señor. 5, 4. A la muerte solo Cristo nos derrotó, salva. las tinieblas conquistó. Jesús es Rey. 1. La batalla es del Señor. La victoria es del Señor. Wow. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos, pero también hay fiesta en la senda. A eso nos llamó el Señor. Hay gente que está llorando, necesitamos hombros. La esposa de nuestro pastor Samuel, venga por aquí.
ella necesita un hombro para... Hay gente que, los líderes, abrácenme la gente que acaba de pasar. Déjenles saber que usted está aquí para ellos, diáconos, pastores, todo un abrazo de bienvenida. Brian, te amo. Nunca lo habías hecho público. Qué lindo. Oh, Espíritu Santo. El Señor está aquí, por favor. El Espíritu Santo está aquí. Qué realidad la de mi Padre, la del Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Qué cosecha maravillosa. Año de cumplimiento. Vamos a necesitar apoyo de todos los líderes cuando vayamos a firmar estos hermanos. Muy atentos. Lo primero que les digo, que el paso que ustedes han dado es una confesión pública de recibir a Jesús como vuestro Salvador. A partir de este momento, ustedes entregan, consagran su vida al Señor. Con la ayuda de Dios, no se preocupen. Comienzan a leer las Escrituras en el Evangelio según San Juan. Si lo pueden hacer como familia, háganlo. Poquito a poco, capítulo hoy, un capítulo mañana, no hay prisa. Orar, no hay que tener una fórmula, es hablar con Dios. Tomando como ejemplo el Padre Nuestro, que habla de que usted lo alaba primero y le dice gracias, y comienza a decirle lo que su corazón dicta, en agradecimiento a lo que en esta hora Dios ha hecho. Porque yo quiero que ustedes sepan, ustedes hoy están pasando de la muerte a la vida. De ser esclavos del pecado, de los vicios, de la maldad, ahora ser libres en Cristo. Y todo lo que hicieron ya está perdonado. Porque la sangre de Cristo no te tapa, no, te limpia, lo erradica y Dios ya no tiene memoria. Los tira a lo profundo de la mar. Yo digo que los tira ahí en el morro, porque es bien profundo. Y ya no se acuerda, no te atormentes por lo que hiciste ayer, ni lo que hiciste antes de llegar aquí. Ocúpate de aquí en adelante, ser sincero con Dios y Él te va a ayudar. Así que cierra tus ojitos y repite conmigo: Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Gracias por amarme tanto que entregaste tu vida para salvarme a mí, para darme vida a mí, para que ya yo no tenga condenación, sino perdón y vida eterna. Mi nombre, a partir de ahora, está escrito en el libro de la vida. Te pertenezco, me rindo a ti, soy tuyo, Señor. Me declaro en el nombre de Jesús libre. Me declaro salvo y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Ahora todos nosotros, usted va a quedarse tranquilito y va a recibir la oración de alguien que le va a poner la manita. Y le quiero advertir, la persona del Espíritu Santo está aquí. Y muchos de ustedes van a ser bautizados
con lenguas de fuego. Y de un gozo que se le llena todo el pecho a uno y la barriga y todo. Esto es una cosa maravillosa. Y lo que no entiendas, no te preocupes, Dios te va a dirigir. Algunos no van a hablar en lengua, pero van a ser todos sellados. Usted va a salir de aquí sellado, como propiedad del Padre. Así que cierren sus ojitos y vamos a hacer esa oración por ustedes. Y alguien se va a acercar y le va a poner la manita y va a orar con usted. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, tomamos autoridad y dominio de los aires. Ellos antes eran esclavos del pecado, pero a partir de este momento son libres en Cristo. Espíritu Santo, sano, llena, bautiza con tu Espíritu Santo y fuego. Llénalos de tu gloria, de tu presencia, que ellos se sientan perdonados, que ellos se sientan libres, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, dale el gozo de la salvación. Hay niños que han pasado, jovencitos, para recibirte como Salvador, porque aunque son de la iglesia, no habían tenido aquella experiencia de confesarte públicamente. Hay algunos que se han reconciliado, Señor. Glorifícate en la vida de ellos. Sálvalo, libéralo, restáuralo en el nombre de Jesús. Will, las dos vidas ya. Toca a ese hermano y bendícelo. Tócalo, ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios. Esta familia, esta es una familia que Dios va a prosperar, que Dios va a bendecir. Oh, Rabacabashanda, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Brian, sube. Ven, que Dios te va a bautizar hoy. Ya estás recibiendo, mi amor. Oh, gloria a Dios. Bendícelo, Padre, bendícelo. Llénalo de tu Espíritu Santo y fuego, que comience a hablar en otras lenguas. Padre, esa llenura que él ha anhelado siempre, esa paz, ese gozo, recíbelo, 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 recíbelo en el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está. Eso es, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Poderoso Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Bautismo, poder, Espíritu Santo, fuego de Dios. Pueden pasar todos los que hoy recibieron a Cristo para ser afirmados, discipulados, entrenados. Por eso, pon otro lugar en la mesa. Pon otro lugar en la mesa. Escribe en el libro un nombre más. Saca un vestido más, otra corona brillará. Un alma más se acaba de salvar. ¡Wow! Añade otro verso al coro, pues daremos bienvenida con canción. Bienvenidos todos en la mesa. La familia viene hacia la mansión. Con otro lugar en la mesa. Escribe en el libro un nombre más.